Hola, buenas noches a todos. A Juan Carlos, Manuel, todos, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta buenas noches, Israel, a esta segunda materia de este bloque, Derecho Penal 2. Ajá. Imagino que ya pasaron todos por Derecho Penal 1, ¿verdad? Sí, ¿qué vieron en Derecho Penal 1? No, Lick, buenas noches. Hola, buenas noches. No lo han visto. Quiero que me digan, porque para saber si arrancamos de Derecho Penal 2 o hacemos un breve repaso de Derecho Penal 1 o lo que considera, o qué es lo que, tan solo ver lo que incluye Derecho Penal 1. No han visto, bueno, para mencionarles entonces qué es. No es que veamos Derecho Penal 1, sino ver en qué consiste. Bueno, no no es complicado ver Derecho Penal 2 sin ver Derecho Penal 1, porque son como temas diferentes. En Derecho Penal 1, lo que se ve en Derecho Penal 1 es la historia y las escuelas del derecho penal. Es los antecedentes del derecho penal. Ajá. Es lo que se ve en Derecho Penal 1. Los antecedentes y las escuelas penales. Las escuelas penales, que son por la teoría clásica, la teoría ecléctica y teorías como el funcionalismo, el causalismo, que son propiamente del derecho, los antecedentes del derecho penal. En Derecho Penal 2, lo que se ve es los elementos del delito. Ajá. En Derecho Penal 2 se ven lo que son los elementos del delito. Ajá. Entonces, vamos a ver en esta materia qué son los elementos del delito. Y aquí vamos a ver, pues es muy amplio, todo esto es muy amplio, pero vamos a ver lo más rápido. Y no rápido en cuanto prontitud, sino en cuestión de ver lo que es más relevante que conozcan para ver el Derecho Penal 2. Ajá. Entonces, Derecho Penal 2, vamos a ver cómo están contenidos los elementos del delito. Ajá. Para eso vamos a echar un pequeño clavado. Antes, y ya en la mañana les estuve mandando sus calificaciones y contemplando los elementos de calificar, tanto su examen como su trabajo. Hicieron buenos trabajos. Y como lo hicieron a mano, pues sí, algunos lo hicieron muy efusivamente, o sea, más de 3 hojas, ¿no? Pero casi todos cumplieron. Ajá, unos un poco menos, prácticamente, pues todos cumplieron con los, con los requisitos. Hicieron a mano, buenos trabajos, pero si aún no tuviera alguna duda, inconformidad, me pueden mandar mensaje, mandarme mensaje, considerando y ver si procede la inconformidad. Ajá. Entonces, yo pues hice toda la parte objetiva, la parte de sus trabajos y la parte del examen. Entonces, pues bueno, ya cuando les mandé examen, pues les explicaba por qué tenían esa calificación.
Entonces, si aún así alguien tiene una pregunta o todavía sigue con alguna inconformidad, pues revisamos su caso en particular. Ajá. Bueno, ya me manda mensaje. Entonces, esta materia vamos a tener otra dinámica muy diferente. No muy diferente, algunos elementos. Ajá. Algunos elementos que difieren de el examen, pues siempre me piden el examen, ¿verdad? Que hagamos el examen, la parte de la institución. Entonces, algunas buenas cosas van a cambiar. Ajá. Bueno, les comparto la evaluación, cómo va a ser en este módulo. Mm, La evaluación de este módulo va a ser de esta forma. ¿Sí la visualizan? Sí, sí se visualiza. Sí se ve. Ok. El examen va a ser igual 50%, que se va a elaborar el viernes 17, media hora antes de terminar la sesión, la clase. Van a ser 10 preguntas de opción múltiple, o sea que está programado para media hora. Entonces, a las 9:30 hacen su examen. Y ya queda ahí por esa parte. 3. Bueno, aquí. Si alguien tuviera algún inconveniente, en casos excepcionales, pero ya saben que nunca falta. Me manda mensaje para ver la hora en que le mande el examen. Y va a tener que ser igual en media hora. Si me dicen, mándeme el link, a las 6 de la tarde el sábado. ¿Cuándo se los puedo enviar? ¿El viernes o el sábado? El viernes después de la clase hasta la 1 de la mañana. Ajá. En media hora tienen que hacer el examen. O el sábado después de las 3 de la tarde. Me dicen, mándeme el link a tal hora, ¿no? Si pudieran temprano, pues también se podría el sábado temprano, ¿no? O sea, cualquier hora del sábado. Me manda mensaje, mándame a las 6, lo mando a las 6 y tienen de 6 hasta las 6:30 para concluirlo. ¿Sí? De aquí preguntas, dudas. ¿No? De esta parte, de este rubro. Nada más serían los reportes cool. Buenas noches, yo sí tengo una, profesor. Dime. La mayoría de los demás profesores, los exámenes nos los hacen los sábados. Nos ponen un horario aproximado de 8 de la mañana no recuerdo, pero es más tardar como a las 12 de la noche del mismo sábado. ¿Por qué lo está haciendo usted de esta manera? Lo estoy haciendo para que van a estar en clase. Bueno, supone que la clase no había problema, no tendría por qué haber problema, porque es dentro del mismo horario de la clase. Ajá. Es dentro del mismo horario y para que ya terminando la clase ya tenga su calificación. ¿Por qué? Porque el sábado, bueno, primero porque lo tienen ahí en el mismo horario, está en el mismo horario. Porque a veces tienen varios de ustedes problemas por su trabajo. Entonces, para no afectar esos horarios de trabajo,
en el mismo horario. De hecho, lo he hecho los sábados, el trabajo, el examen. Ahorita, para que sea dentro de ese mismo horario que están en clase, no quitarles tiempo de su trabajo, de otras actividades que tengan. Entonces, primero para estar ahí en el mismo horario. Pero aún así, si hubiera problemas que digan, no es que estoy de guardia, estoy trabajando, les estoy diciendo que me den la hora para que yo les envíe su examen. Si es que no puedo hacerlo el viernes, bueno, el sábado, porque no traen una clase en sesión, entonces me dicen la hora y yo se los envío. ¿Sí? Sí, maestro, todo sería por mensaje privado. Sí, igual, en caso de, bueno, aquí les mando el link, como siempre, ¿no? Les mando el link, hacen el examen. Si en caso de que no pudieran, me manda mensaje privado. ¿Saben qué? Mándame el link el día de sábado a las 18 horas. Entonces yo Ok. les mando a esa hora. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 o sea, gracias. la mayoría se supone que lo terminarían el mismo viernes, acabando la clase, no terminaron. Si hubiera algún problema, no les voy a decir, no lo pueden hacer, no, lo pueden hacer. Pero la mayoría queda tenerlos ya calificados el viernes acabando la clase. ¿Sí? Sí, Gabino. Nada más una duda, ahí respecto a los 3 reportes de clase, ¿estos cuándo se van a entregar? Los Ah, tres, sí, porque buena pregunta. ahí me surge la duda. Sí. Sí, tienen desde acabando la clase hasta el miércoles antes de iniciar la siguiente clase, la siguiente sesión. O sea, tienen un tiempo considerable, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan terminando la clase porque se acuerdan todavía de qué vimos la clase. Porque si lo hacen mañana pasado, ya pues se van recordando menos, ¿no? Y sobre todo es importante que la pregunta número 1 la desarrollen más. ¿A qué me refiero? De que, digamos, por ejemplo, no digan, vimos delito. Sí, pero ¿qué es delito? Vimos los elementos del delito. Bueno, ¿cuáles son esos elementos? Y así sucesivamente. Ajá. Que lo desarrollen explicando, no completa la clase, que es mucho, ¿verdad? Pero sí más o menos explicado de qué vimos en clase. Que se note que estuvieron en clase y pusieron atención. ¿Sí? Ese es el reporte call. Ya lo subí ahorita a su grupo de WhatsApp, ya lo subí. No sé si ya lo vieron. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ya? Sí, ya lo Sí, lo pudimos acabo ver. de. Sí, profe, ya lo Sí. vimos. Sí, la pregunta 1 es prácticamente lo que vemos en clase. Las demás preguntas son un poco más subjetivas, pero esa pues no es muy amplio, es breve, ¿no? Las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿qué integraste? ¿Cómo te sirve? Etcétera. Es un poco más breve, pero la pregunta 1 sí un poco más desarrollada. No tan amplio, ¿verdad? No repetir toda la clase, pero sí que se note que pusieron atención, que estuvieron viendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿sí, Gabino? Entonces tienen el de hoy, entregarlo antes de la clase del miércoles. El del miércoles, entregarlo antes de la clase del viernes. Y el reporte del viernes, ese es lo que van a entregar hasta el sábado. Eso sí tienen todo el sábado para entregar su tercer reporte. ¿Sí? Antes de las 12 de la noche. Ese es el único que va a quedar pendiente para el sábado. Y los que no puedan, pues les decía, por cuestiones excepcionales, pues harán su examen durante ya sea el viernes más noche o el sábado, que me digan a qué hora les mando el link. ¿Sí? ¿Sí, Gabino? Sí, profesor, gracias. Ok. Sí, nada. Sí, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Nomás quiero entender esto Sí, que buenas el noches. examen se pedir a cualquier hora a partir Perdón, de las casi no se 21 horas. escucha. A ver, un poquito más fuerte. Ahí, A ahí, ver, a ver, habla. ahí se me escucha. Se corta un poquito. A ver, habla.
Sí, buenas noches. Ah, ya está mucho mejor. Sí, comentaba que si el examen lo podíamos pedir a cualquier hora a partir de las 9:30, o sea, simplemente que va a ser como forma más directa. Haciendo el examen en la clase, Ajá. durante la clase, pues no, no es directa, es igual porque es lo mismo que lo harían otro día, o sea, el sábado, porque les mando el link y solamente que sería dentro del mismo horario de la clase. Ajá, a lo que voy es que, Es lo mismo. exacto, es lo que le quiero decir yo, o quiero darme a entender, que a partir de las 21:30 horas, es decir, si yo se lo pido el sábado a las 3 de la tarde en ese horario, pues nada más me lo manda de manera personal, es lo que cambia. Ah, sí, exacto. Sí, es lo que cambia, exacto. Ya, con eso queda mi Sí, duda. pero sí, casos excepcionales, ¿no? Que no puedan o X cosa. Ujú. Pero pues es parte de la evaluación en el que estén en clase, ¿no? No es sancionado mucho la falta de clase, porque de hecho, si vieron sus calificaciones, pues no les bajé el punto por no haber estado en las sesiones, pero sí les ayuda un poco, porque si estuvieron presentes en las 3 clases, había por ejemplo, si tenían algo que les faltaba, yo les ayudaba porque tenían las 3 sesiones, estuvieron en 3 sesiones. Ajá. Y aunque hubieran faltado, pues no los sancionaba tanto, no los sancioné por no haber estado. Ajá. Pero es lo idóneo porque pues tal vez venga una pregunta que la vimos ese mismo día, ¿no? El mismo viernes. Ujú. Ok, ¿sí? Ok, Claro. gracias. Sí, Israel. No, creo que ya, ¿verdad? No. Sí, doctor, buenas noches otra vez. Sí, buenas La noches. pregunta, en el formato cool, lo vamos a llenar en cuartillas y lo vamos ahora sí que a pasar a cuartillas y pasárselo en WhatsApp, ¿así va a ser? Sí, pero ¿cómo en cuartillas? Sí, o sea, del formato cool que nos mandó por PDF, lo Pero vamos a, ¿por qué es que en cuartillas? o sea, como la tarea que se la mandamos, o va a ser sobre ese mismo formato, lo vamos a llenar en electrónico. Sí, sí, ese mismo formato lo llenan y ya me lo envían, lo guardan y me lo envían. Ok, gracias. Sí, de nada, sí, ese mismo formato, así nada más contestar en los cuadritos la pregunta, pues ya sé que lo guardan en su computadora y ya me lo envían o lo envían o lo hagan por WhatsApp, no sé si lo puedan escribir, pero pues ahora lo pueden escribir, no sé si lo pueden escribir en el cel, nunca lo he hecho, pero pues es que a veces, ¿no? Depende de las aplicaciones. Si no, lo hacen en la computadora y lo envían por WhatsApp. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Gracias. De nada. Sí, Francisco. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Una pregunta. Gracias. Gracias. Mire, el miércoles voy a tener que salir a Guanajuato Capital a una comisión, entonces no creo poder escuchar la clase. Nada más me pregunte si sí las están grabando, de favor. Sí, sí, las graban y se las envían a ustedes. La misma institución se las envía. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, porque Sí. sí, el miércoles sí se me va a complicar, doctor. Sí, yo a veces se las envío yo, porque a veces las piden y creo que no sé si las han enviado o no, pero luego dicen, no, es que no han subido la grabación. Entonces yo me meto ahí al correo y copio el link y se los envío. Se los he enviado aquí igual en el grupo de WhatsApp. Ok, doctor. No, pues ya si fuera esa situación, le agradecería, ya lo molesto, porque sí se me va a complicar el miércoles, pero Sí, muchas sí, gracias y buenas noches. sí, Gracias. buenas noches. Sí, no sé dónde, yo creo que se las envían, no sé, o las suben a la plataforma, no sé, porque a veces avisan, ya las subieron, pero no sé si a su plataforma donde ingresan ustedes o dónde se las envían. Yo a veces copio el link y lo subo ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Cuando ponen mensajes, es que no nos ha llegado la grabación. Entonces les digo, yo la copio el link y se lo subo. ¿Sí? Si no les ha llegado, por ejemplo, la del miércoles, el jueves, mandan mensajes si no les ha llegado.
bueno, un día después, ¿no? Sí, Ah, ok, muchísimas gracias, doctor. Ya ahí lo estaré molestando. sí, está bien, no nos molestia. No, qué amable, gracias. Nada de nada. Sí, Gabino, ¿quieres preguntar? Ya no. Sí, es que eso es lo que me le iba yo a comentar, que la verdad la plataforma sí tiene ahí todavía unos detalles y uno de ellos es eso, ¿no? Que no, luego no sube las clases así como van progresivamente. Y el otro, pues en algún momento nos dijeron que nos íbamos a meter a la plataforma y de ahí nos íbamos a enlazar a la clase, pero tampoco pues han arreglado esa parte, ¿no? Entonces sí tiene todavía unos detallitos, entonces sí, yo creo que le vamos a molestar en su momento, pidiéndole allí, ¿no? Si nos apoya ahí con el enlace ahí para bajar o poder ver la clase posteriormente. Gracias. Sí, ahorita casi no las he subido yo porque ahora en este módulo la universidad les había enviado mensaje que la universidad lo subía, pero antes lo subíamos más nosotros, los docentes, pero igual no hay problemas, nada más avisan, mandan mensaje, no lo he subido, entonces pues ya la busco y la subo, ¿sí? Ok, bueno. Muchas gracias. Sí, no sé si alguna pregunta. Amanda, no sé si quedó tu pregunta contestada. Sí, sí, quedó claro. Gracias. Sí, 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 les digo, si tuvieron problema, pues el sábado, ¿no? Eso hay esa flexibilidad. Lo importante es que quede más calificado, más terminando la clase, ya tiene su examen y ya. Y nada más dejar pendiente el tercer formato que tiene hasta el sábado para enviarlo. ¿Sí? ¿El formato va a Entonces, ser el mismo, doctor? ¿va a ser qué? ¿El mismo para las 3 clases? Sí, el mismo para las tres, póngale su Excelente. nombre y la fecha. Bueno, yo me doy cuenta, ¿no? ¿Cuál clase fue? Ajá, pero de preferencia su nombre y que está en su número, ¿no? Por ahí me está mandando sus tareas. Igual así. Ajá. Gracias. Ok, bueno, pues ya quedó superado entonces esto, ya quedó claro. Pues vamos a ver delitos en Derecho Penal 1. Bueno, muy rápidamente. Derecho Penal 1, propiamente les mencionaba, se ven las escuelas, las, las escuelas penales. Ven los antecedentes y ha habido diversas escuelas, ¿no? Eso les menciona independientemente de que vayan a ver no sé en cuándo vean derecho ¿cómo se llama? Derecho Penal 1 o Derecho Penal 2. Ajá. No sé cuándo lo vayan a ver, pero eso no es problema, porque solamente les estoy comentando lo que hay, lo que verían. Y, como un antecedente para que no digan, es que no sé qué ven Derecho Penal 1. Bueno, Derecho Penal 1 ven eso, ¿no? Ven los antecedentes del derecho penal, las diversas escuelas que ha habido y cada una qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que busca? En cuanto a los elementos, los voy ubicando como si fuera pues como un rompecabezas. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde meto los distintos elementos del delito? Ajá, ahí es donde vamos a ir a cómo se acomodan estos elementos. ¿Cuáles elementos? Los que vamos a ver. Ajá. Entonces, en Derecho Penal 2, les decía, ya propiamente es ver los elementos del delito. Ya ver qué constituyen esos elementos. Porque en Derecho Penal 1, pues ya vieron, bueno, lo que se ve son las teorías, las distintas escuelas penales. Las principales escuelas penales son la escuela clásica, la teoría ecléptica y teorías ya más modernas. Por ejemplo, el causalismo y el finalismo. Por ejemplo, el causalismo es una frase que tiene esa escuela, que es la causa de la causa es causa de lo causado. ¿Qué significa esto? La causa de la causa es causa de lo causado. Que aquí esta escuela decía, por ejemplo, o sea, el tratamiento que le dan al delito, ¿no? Y esta escuela decía
que la causa de que de que el policía, perdón, bueno, no policía, cualquier persona trae una pistola y mata a alguien, decía esta escuela que no es culpa de él, es culpa de quien hizo la pistola, ¿no? O sea, vean hasta dónde llevaban sus argumentos. Decían, pues si no hubiera una cama, no hubiera violado a la esposa, ¿no? O sea, íbamos hasta ese absurdo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la causa de la causa, ¿no? Ir más atrás. Entonces, después de eso vino la escuela finalista y dice, bueno, no importa eso con qué se cometió, que echarle la culpa al carpintero porque hizo la cama, ¿no? O el fabricante de armas, pues ¿para qué las hace? Si no fabrica armas, no hubiera quien trajera un arma y quien matara a una persona. Entonces hubiéramos tenido que buscar las causas de las causas, ¿no? Entonces llegó un absurdo, ¿no? Decir, yo no tengo la culpa, la tuve la culpa la otra persona. Pero después vino el finalismo y dijo, bueno, ¿cuál es el fin de que cometió ese delito a la persona? O sea, sí lo mató, pero ¿con qué finalidad? Ah, pues a lo mejor lo mató porque lo engañó a su esposa, ¿no? Entonces, habemos que buscar cuál es la finalidad de cometer ese delito. Y ahí es donde viene la diversidad de opiniones de estas escuelas. Ajá. Es lo que se ve, y además lo que se ve en Derecho Penal 1 son la autotutela, la autocomposición y heterocomposición, que son los antecedentes también. La autotutela, ¿en qué consistía? En que la primera forma en resolver conflictos en las sociedades, en cualquier sociedad y una sociedad antigua, las primeras comunidades humanas, ¿cómo resolvían los conflictos? Ah, bueno, los conflictos se resolvían pues ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa el ojo por ojo y diente por diente? Significaba que a quien le cometían un delito, él mismo se cobraba esa afrenta o ese delito, esa conducta sancionada socialmente. Entonces era el ojo por ojo y diente por diente. Después vino la autocomposición, que es donde interviene ya un tercero, como de buena onda, ¿no? Como que vamos, miren, yo voy a mediar para que se solucione el problema, pero sin una fuerza vinculativa, es decir, sin una fuerza obligatoria. Y después vino la heterocomposición. La heterocomposición es lo que conocemos actualmente. ¿Cómo? Pues de que ¿quién resuelve conflictos? Los jueces, ¿verdad? Los jueces, cualquier tipo de juez civil, un problema familiar, un problema penal, cualquier problema, tenemos la heterocomposición. Entonces es cómo se han evolucionado la impartición y procuración de justicia a través de la historia. Y actualmente, pues cómo se resuelven los conflictos. Y les preguntaría a ustedes cómo se resuelven los conflictos. ¿Cómo se resuelven? Por denuncias y demandas, ¿no? ¿Con qué, perdón, al principio? ¿Qué dijiste? Por denuncias. Bueno, todo parte de la denuncia. Ajá. Y de ahí, que es cuando llegan con el mediador, en este caso sería como usted lo menciona, un juez. Y ya de ahí el juez determinaría de la situación, pues ahora sí que si ambas partes tienen la culpa o si es solamente una. Ajá, exacto, por ahí vas, tienes mucha razón. O, maestro, ¿sería por medio de una conciliación? Ajá, sí, algo que mencionó Amanda, por un mediador, ¿no? Así es, ajá. Es una forma de resolver conflictos. Francisco. Sí, de hecho ahora pues en las fiscalías existe esa área, la área de mediación, donde se ven ambas partes para mediar el problema y que no avance más y tratar de que quede ahí. Exactamente, sí, muy bien. Víctor, ¿quieres comentar? Se hace por medio, primero lo manejan por una conciliación, es lo primero que manejan,
citan a las dos partes y a una conciliación, y ya si no, pues un juicio y una sentencia. Así solamente median. Exactamente. Sí, Gabino. Sí, pues yo digo que para resolver los conflictos, precisamente para eso están las leyes, ¿no? Las leyes que se estipulan dependiendo de las conductas y pues aplicar la ley por medio de una autoridad, ¿no? Que intermedie y sea el conciliador o califique en su momento la culpabilidad o la inocencia y pueda otorgar la justicia a quien le corresponda. Así es, muy bien, Israel. Yo veo que primeramente, si es una situación de carácter o de falta cívica, pues ellos se tendrían que ir con un juez de paz, ¿no? Pero si ya la situación cae en un delito, pues ya tendría que ser ahora sí que de manera jurídica, de manera legal, que ya a lo mejor ya no habría posibilidad de conciliar las cosas. Así es, muy bien, todos tienen razón. ¿Por qué no todos los conflictos llegan a los juzgados? Ajá. Porque sería insuficiente, sería rebasado, ¿no? La solución o que todos los problemas que pasan por los mediadores o conciliadores, si no se acabaran ahí, pues imagínense, los juzgados estarían rellenos, ¿no? Estarían rebasados. Entonces, hay una justicia alternativa, ¿no? Esa justicia alternativa quiere decir que hay posibilidades alternas al proceso, y sea penal, civil, etcétera. El artículo 17, al que se reforma en el 2008, y después hubo reformas posteriores, señalan esto, que las leyes proveerán mecanismos alternativos. Y dice las leyes, o sea, no la ley penal, sino quiere decir que en todas las leyes, que en todas las leyes habrá mecanismos alternos. Entonces, no todo llega a los juzgados, ¿no? Todo llega a los juzgados a través de un juez que conozca, sino ya. Y como mencionaban algunos, creo que Gabino mencionaba que hay la justicia alternativa, la conciliación. En materia laboral es obligatorio ir a la conciliación. Claro, hay excepciones, por ejemplo, si hay un despido por causas de racismo o causas, no recuerdo otra palabra, no es necesario pasar a la conciliación, pero casi siempre, prácticamente siempre hay que ir a la conciliación antes de presentar la demanda. Si el conciliador o el mediador no resuelve el problema, entonces pues ya se inicia propiamente el proceso. En materia penal también hay una justicia alternativa. Están, por ejemplo, criterios de oportunidad, están los mecanismos alternos de solución de controversias, por ejemplo, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Además está la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. Y ya la última posibilidad es que el juicio, ¿verdad? Pero ya llegan a juicio muy pocos. Entonces, últimamente, a partir del 2008, ha sucedido esto. Hay una justicia alternativa, ¿verdad? Entonces, lo que conocemos ahora como un tercero, que sí tiene carácter vinculante, quiere decir que es como un carácter obligatorio. Entonces, nuestra materia, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Querías comentar, Israel? Debe la mano levantada. ¿O ya? No, ya no, se quedó ahí, doctor, gracias. Ok. Así es mejor, así que, bueno, me agrada que participen, ¿no? Ya que no prenden la cámara, nos podemos ver, pero que al menos sepa que están ahí, atentos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra materia? Si ustedes ven los códigos penal, el Código Penal Federal o cualquier código del Estado, de cualquier Estado, van a encontrar que se divide en dos. ¿Cuáles son esas dos partes? Bueno, aparte del libro primero y libro segundo, ¿cuál es el contenido de cada uno de estos? Tanto del Código Penal Federal o les mencionaba de cualquiera de los estados.
Entonces, el libro primero, ¿qué contiene? La teoría general del delito. Y el libro segundo habla sobre el estudio particular de los delitos. ¿Ah? Ahora, ¿qué es el estudio particular de los delitos? Que vamos a encontrar en el libro segundo los delitos, todos los delitos, pues no todos, perdón, los delitos que están en el Código Penal de cualquiera, les decía federal o de los estados. Y después vamos a encontrar una primera como una llave, ¿verdad? Después del libro segundo, estudio particular de los delitos. Enseguida de esa llave vamos a encontrar los delitos en particular. Y después, ¿cómo están clasificados? De acuerdo al bien jurídicamente tutelado. Es decir, vamos a encontrar delitos contra la vida. ¿Qué delitos encontraremos ahí? O delitos que atentan contra la vida. Y ahí vamos a encontrar una clasificación de tipos penales. Entonces, la siguiente clasificación después del bien jurídicamente tutelado, vamos a encontrar tipos penales. Y vamos a encontrar varios, es decir, tipo penal es como si habláramos de un delito. Ajá. Y tipo penal, después del tipo penal vamos a encontrar hipótesis normativas. Ajá. Vamos a encontrar hipótesis normativas. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que un tipo penal se subdivide en hipótesis normativa. Ajá. ¿Y qué es una hipótesis normativa? Son las distintas combinaciones que puede haber en un tipo penal. Y después la hipótesis normativa la vamos a subdividir a su vez. ¿En qué? En elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ajá. Entonces vamos a verlo aquí con un ejemplo. El libro segundo, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué contiene. Perdón, el libro primero vamos a ver ahorita qué contiene. Ese es el objeto de nuestra materia. Pero vamos a ver en qué consiste el libro segundo. Porque también a partir del libro segundo vamos a regresar al libro primero. Ajá. Entonces, el libro segundo dijimos que se divide en delitos de acuerdo al bien jurídicamente tutelado. Aquí, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado del ejemplo que tenemos? ¿Cuál es el bien jurídico o el tipo penal? ¿Cuál es el tipo penal? ¿El tipo penal cuál es? Es delitos contra la seguridad de la nación. Perdón, el bien jurídicamente tutelado. Y después encontramos un tipo penal, que es el capítulo primero. ¿Cuál es? Traición a la patria. Y traición a la patria, encontramos ahí varias hipótesis. Les pregunto, ¿cuántas hipótesis hay en la fracción primera? Analícenlo. ¿Cuántas hipótesis normativas hay en la fracción primera?
A ver, sí, Marco, Antonio. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, ahí digamos que se reflejan dos vertientes, ¿no? Del tipo del delito, o hipótesis, como comentan, que en este caso pues ahí dice actos en contra de la independencia, soberanía e integridad de la nación. Y la otra hipótesis sería tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación. No, les decía que solamente en la fracción primera lo analizara. ¿Cuántas hipótesis había ahí? Así, solamente tomen en cuenta la fracción primera. ¿Sí? Ujú, actos contra la independencia. A ver, ¿alguien más? Tres, dice, tres, doctor. ¿Tres, Francisco? Sí, yo veo tres porque dice realice actos contra la independencia es 1, la soberanía 2 y 3 de integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno. Yo veo 3. Bueno, vas más o menos 3, pero ahorita vemos. Bueno, Arcadio. Serían dos, ¿no? Soberanía o integridad de la nación. No. ¿Nadie da más? Bueno, yo también le encuentro nada más 3. Una que es la independencia, otra que es de la soberanía y otra que es someter al gobierno. En esos tres hipótesis. Bueno, en la medida que les vaya diciendo, traten de escribirlas, porque esto lo vamos a regresar al libro primero, que es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, porque vamos a desglosar los delitos. Por eso estamos viendo esto. Pongan atención y vayan escribiendo aunque sea rápido. Aunque no esté completo, pero que vean la dinámica, que comprendan la dinámica. Aquí en esta fracción primera hay 9 ¿cómo dice la palabra? 9 combinaciones. Ajá. Es decir, 9 hipótesis normativas. ¿Qué quiere decir? Que el imputado, quien realice esto, el Ministerio Público va a decir, Juan Pérez, cometiste el delito de traición a la patria en su modalidad de, y ahí va a elegir cualquiera de estas 9 modalidades. Quiere decir que el imputado no pudo haber realizado todas, realizó una de estas modalidades o de estas que se llama jurídicamente hipótesis normativa. Y vamos a empezar, ponga mucha atención. La primera sería, quien realice actos contra la independencia de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. La segunda, realice actos contra la independencia de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo. La tercera, realice actos contra la independencia de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Cuántas llevamos? 3 ahorita. Así es. Vamos por otras 3. Realice actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. Realice actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo. Realice actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Cuántas llevamos? 6. Realice actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. Realice actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo. Realice actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas tuvimos? 9. 9, ¿qué? 9 Modalidad. hipótesis normativas. Hipótesis normativas.
¿Qué quiere decir? Que una persona, ¿qué hizo? Realizó actos ya sea contra la independencia o contra la soberanía o contra la integridad, ¿con el fin de qué? De haberla sometido a persona, a un grupo, a un gobierno extranjero. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿estas 9 se repiten? Así es, Oscar, hubo 9. Les pregunto, ¿estas 9 hipótesis son iguales una a otra? ¿Una es igual a otra? No, son totalmente diferentes. Exactamente, Juan Carlos Cadio. Las 9 son diferentes. De modo que la persona, cuando pudo haber realizado actos de cualquiera de estos, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Ver, encuadrar esa conducta en cuál hipótesis, ¿qué? Encuadra. ¿En cuál de estas 9 hipótesis coincide exactamente? A eso se le llama aplicación exacta de la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, señala que está prohibida la similitud en materia penal. ¿Sí? Tiene que ser exactamente la conducta que realizó en la vida real, es decir, que lo que se llama el hecho que la ley señala como delito, ese hecho tiene que coincidir ¿con qué? Con lo que está en la ley. ¿Cuál es la ley? La fracción primera del artículo 123, que es el del delito de traición a la patria, en su modalidad de, o sea, cualquiera de estas 9 hipótesis normativas. ¿Sí? Sí, Israel o Isra, ¿quieres preguntar? Gracias, doctor. Sí. Pues yo lo comparo, lo veo más práctico para mí, por decirlo, en un secuestro, ¿no? Cuando ya lo califican con la modalidad para dar exactamente, bueno, la condena de acuerdo a cómo lo cometió, ¿no? Si fue tentativa, si fue express, así lo veo yo. Sí, exactamente así. Si vemos ese delito, también hay muchos verbos y muchos fines. Ajá. Muchas finalidades. ¿Sí? ¿Sí, Arcadio? ¿Tienes que preguntar? No, doctor, ahí quedó pasmado ahí la mano. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Así es, Israel. Aquí no puede decir, imagínense que una persona le diga al fiscal, al imputado, tú cometiste actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter a la persona a grupo o gobierno extranjero. Oye, espérate, ¿no? Dime cuál de esas cometí, cuál de esas 9 conductas realicé actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación. No pude haber hecho todo al mismo tiempo, ¿verdad? Tuvo que haber realizado una de esas hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Igual si vemos la fracción segunda, ¿verdad? Dice, tome parte en hostilidades en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con en alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Cuántas hipótesis hay ahí en esta fracción segunda? ¿Eh? ¿Cuántas hipótesis hay en la fracción segunda? ¿Me escuchan? Sí, maestro, la estamos contando, estamos haciendo cuentas. No se tarden. ¿Cuántas hipótesis hay en la fracción segunda? Ahí me dice que 3. A ver quién da más, quién da menos. Yo digo que 4. 4. ¿Quién más? Yo digo que 3, doctor. También 3. Bueno, Pues 3, le analizo aquí que son 3, doctor. 3. 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 3
Bueno, ¿qué creen? Que todos están reprobados. Son dos nada más. ¿Dónde está la clave? La clave es, En las acciones bélicas, no, Sería en una que está a órdenes de un estado extranjero y al otro que perjudique a México como La clave está en la O. operación. exactamente. La clave La O. está en la O. O sea, es Pedro o Juan, ¿no? ¿Cuántas hay? Hay dos, ¿no? Exactamente, dos. Exactamente. Si por lo contrario dijera, aquí tenemos que la borráramos, si dijera, ¿y cuántas hipótesis habría ahí? Una. Exactamente, una. ¿Por qué? La una es, ¿qué? Copulativa y la otra es disyuntiva. Si dijera y, ¿qué quiere decir? Que tenemos que reunir todo junto. Y, pero si dice o, ¿qué significa? O es una, o es otra. Y pasa igual con lo que vimos en la fracción primera. En la fracción primera, ¿qué decía? Realiza actos con independencia, soberanía o integridad de la nación. Y abajo decía, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Ahí es donde está la clave, ¿no? En la O, en las O's, es donde está, ¿qué? La clave. Es donde ahí vemos la diferencia, ¿no? Entre una u otra. Pero si dijera y, ahí tendríamos una nada más. ¿Sí? Eso nos sirve para ver entre una u otra. Aquí nada más hay una O y hay una parte en la fracción segunda donde es corrido. ¿Sí? Es corrido. Dice, tome actos de hostilidad en contra de la nación mexicana mediante acciones bélicas en las órdenes de un Estado extranjero o coopere con esta de alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Cuál sería completa la segunda oración o la segunda hipótesis normativa? Tome parte en actos, no, pues ya, tome parte o coopere con este de alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Sí? Ahí solamente hay dos hipótesis normativas. ¿Sí? Bueno, regresamos con con este cuadrito. Que no se les olvide esto porque lo vamos a ver cuando veamos el libro primero. Y bueno, aquí tenemos abajo donde dice delitos especiales. ¿Dónde están los delitos especiales? ¿Dónde encontramos los delitos especiales? Los delitos especiales los encontramos, ¿qué dice aquí? En otras leyes administrativas. Ajá. Quiere decir que hay leyes administrativas y hay leyes penales. ¿Cuáles son las leyes administrativas? Donde hay delito. Tenemos, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. Hay delitos. En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tenemos delitos. En la Ley Federal de Propiedad Industrial hay delitos. En la Ley del Seguro Social tenemos delitos. En la Ley de Amparo hay delitos. En la Ley de Instituciones de Crédito hay delitos. Es decir, que tenemos delitos en leyes administrativas, pero también en leyes penales. Ahora les pregunto, ¿cuáles creen que sean las leyes penales?
¿Cuáles son las leyes penales? Sí, Israel. No sé, a mi punto de vista son las que son como ejecutivas, como de carácter, ya sea de condolo, digamos que como un homicidio, como de ese tipo en comparación, doctor. Ok, gracias. Pero ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán las leyes penales? Bueno, primero sería en el nivel federal, sería el Código Penal Federal, Ajá, sí, el primero. y ahí los 31 códigos penales de cada estado. Sí, ¿qué más? Los códigos civiles No, entrarían en ese. no, ahí ya no. Ahorita les digo por qué. Sí, Marco. No, yo tenía bueno, quería yo opinar de manera diferente. Yo eh, pienso que a lo mejor los delitos penales no tanto ya son que como ahí los manejan, ¿no? En códigos, ya sea estatales o digo federales o estatales, sino que yo le entendía eso como que digamos que los delitos penales son todos aquellos que atentan contra la vida, ¿no? O sea, o contra alguna persona. Y los administrativos, leyes administrativas, lo entiendo como aquellos que es un fraude, o que atentan, digamos, contra, digo, inclusive el gobierno, pero no son, que no atenten contra la vida. Así yo, en ese concepto así los tengo yo más o menos. No sé si esté correcto. Sí, no estás tan correcto. Ahorita les digo por qué. Ya vimos las leyes administrativas, ya les mencioné algunas que tienen delitos, ¿verdad? Pero como regulan una situación en particular, por eso se llaman especiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Código Fiscal tiene delitos, pero regulan delitos en materia de contribuciones, por eso están en el Código Fiscal de la Federación. Dice Oscar, las leyes específicas serán las que faltan, como las de armas de fuego. Ah, exacto, por ahí vas. Ajá. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula la tenencia de las armas, la fabricación, la exportación, etcétera, la producción de armas, pero también en ese tema se cometen delitos relacionados con armas de fuego, ¿verdad? Pero son administrativas, ¿por qué? Porque la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿quién la aplica? ¿Quién tiene a su cargo aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? La Secretaría. Exactamente. Exactamente, la ceden a la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional es una entidad administrativa, como todas las secretarías de Estado, ¿verdad? Entonces, por eso leyes administrativas. Pero las leyes penales, lo que les preguntaba, son las leyes que aplica directamente al Ministerio Público de la Federación o los ministerios públicos de los estados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, primero, pues como mencionaba Arcadio, Código Penal Federal. Pero hay otras leyes penales también, ¿sí? Sí, América, a ver, antes de que continúe. 10 de la noche. América, ¿quieres comentar? ¿No? Creo que no. Bueno, las leyes penales son, primero, Código Penal Federal. Después, Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Pues sí, ¿Cuál otra más? Ley contra la tortura. ¿Cuál otra? Ley antilavado.
¿Cuál otra? Ley antisecuestros, que son leyes penales porque tienen su aplicación directamente el Ministerio Público, a diferencia de las leyes administrativas que las aplica otra entidad, pero claro, también al Ministerio Público le ponen de conocimiento esas leyes, esos delitos administrativos, que están en leyes administrativas, pero son delitos. Pero aquí en estas leyes penales directamente las aplica el Ministerio Público. Sí, Israel. Las leyes electorales, los fraudes o delitos electorales también van dentro del Código Penal, dentro de las leyes penales. No, está en una ley administrativa que es pero antes era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahorita es Código Electoral, tiene un nombre medio raro. Ajá. Gracias. Pero aunque tienen delitos, pero son leyes administrativas, porque una entidad administrativa es la que las aplica. Ajá, como les mencioné, ¿quién aplica el Código Fiscal de la Federación? Hacienda. ¿Quién aplica la Ley Federal de Propiedad Industrial? El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Quién aplica la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos? Sedena. ¿Quién aplica la ley del Seguro Social? Pues el Seguro Social. Pero todas estas leyes tienen delitos. Pero como son en situaciones específicas, son leyes administrativas. Pero las leyes penales, que les acabo de mencionar hace un momento, las aplica directamente al Ministerio Público. ¿Sí? Por eso son leyes penales. Y las otras son leyes administrativas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Son 4, ¿no? Repetir, por favor, profesor. ¿Perdón? Son 4, ¿no? Y nos las puede repetir, por favor. ¿Cuáles? ¿Las leyes penales? Sí. Tenemos el Código Penal Federal o de las entidades. Tenemos la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. La Ley Antisecuestro. La Ley Antilavado, que busca evitar el lavado de dinero. Y la Ley contra la Tortura. Estas son las leyes penales. Y el Código Penal Federal. ¿Sí? Y las demás leyes que tienen delitos, ¿sí, Manuel? Ok. Son leyes administrativas que también tienen delitos. ¿Sí? Bueno. Ahora, ya quedó claro el título segundo. Perdón, el libro segundo, ¿verdad? ¿Qué contiene? Delitos en particular. Ahora regresamos al libro primero, a la teoría general del delito. Sí, Oscar, pregunta Oscar. Dice, ¿y si al final los asuntos administrativos llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público? Sí, sí, claro. Sí, por ejemplo, todos esos delitos, pues llegan a conocer, aunque son leyes administrativas, pero tienen delitos. O sea, la ley es administrativa, pero adentro tiene delitos. Por ejemplo, la Ley Federal de Propiedad Industrial es una ley administrativa. ¿De qué regula la Ley Federal de Propiedad Industrial? ¿Qué regula? El registro de las marcas, patentes, nombres comerciales, avisos comerciales, diseños industriales, ¿qué más? Todo lo que es de alguna parte de lo que es la creación intelectual. Pero dentro de ese capítulo, dentro de las marcas, patentes y todo esto, se cometen delitos. Les pregunto, ¿cómo qué delito tiene relación con las marcas? ¿La piratería? Exactamente. Lo que se conoce como piratería.
que alguien falsifique una marca, pues ya es un delito. ¿Sí? ¿Y quién conoce de ese delito? El Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, no se confundan. Aunque son leyes administrativas, no quiere decir que lo que está ahí es administrativo. No, hay delitos. Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación hay delitos. ¿Cómo qué delitos habrá ahí en el Código Fiscal de la Federación? Sí, Víctor. Perdón, si no me equivoco, la evasión de impuestos. Exactamente, por ahí vas bien. Están los ¿El lavado de delitos. dinero? No, está en una ley especial, la que les dije hace ratito, perdón, ley especial, no, una ley penal que se llama ley antilavado. Ok, gracias, maestro. Ajá. Pero ¿qué delitos habrá en el código fiscal de la Federación? Yo creo que tiene que ver todo con lo del SAT, ¿no? Lo de las facturas falsas y eso. Exactamente. Tiene que ver con la defraudación fiscal y equiparables a la defraudación. La evasión de impuestos, doctor. Sí, exacto. Lo que viene siendo como defraudación fiscal y sus equiparables. Y además está el delito de evasión fiscal y el delito de contrabando y sus equiparables. Ajá, o sea, lo que es todo La payuca, ¿no? exactamente todo lo que tiene que ver con la importación, relacionados con la importación de, bueno, sí, de mercancías, pero evadiendo contribuciones. Doctor, una pregunta, por ejemplo, cuando hacen los cateos en las fábricas de tenis chinos y todo eso, ellos son los que se encargan de eso, ¿verdad? Ahí se dan dos delitos. Se pueden dar primero la falsificación de una marca, pero también, ¿qué se obtiene con la falsificación de una marca? ¿Qué se obtiene? Si están falsificando una marca, ¿qué se obtiene? Recursos. Una ganancia. ¿Recursos ilícitos? Recursos, pero lo mejor se obtienen de la venta de esos productos falsificados, ¿no? Por eso es la falsificación de marca, pero además la defraudación de impuestos, porque una persona que está en lo ilícito, ¿qué hace? Pues no va a estar pagando sus impuestos de algo ilícito, ¿no? Entonces viene aparejado con la falsificación de marcas, puede venir aparejado la defraudación fiscal. ¿Sí? Ah, ok, sí, muchas gracias, sí. Gracias, doctor. ¿Y el enriquecimiento ilícito también? Enriquecimiento ilícito puede ser de algo, como dice el nombre ilícito, que algo que no se puede, no está regularizado bien, por ejemplo, derivado del producto del secuestro o de la venta de drogas, o como dices, puede ser derivado de la venta de una, por ejemplo, falsificar marca también. Ajá, entonces se pueden dar esos delitos. Ajá, pero lo que voy es que aunque es una ley administrativa, así como la de armas, la fiscal, también la de propiedad industrial, también se pueden cometer varios conductas. ¿Ah? Y aunque es una ley administrativa que la aplica una entidad administrativa que se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, adentro de esa ley tiene delitos. Ajá. Por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos tiene muchos delitos. ¿Cuáles? Y son, pues, de lo más común que pasa en México, ¿verdad? ¿Cuáles delitos hay?
La aportación de arma. El homicidio, doctor. Sí, pero esa es una consecuencia, pero directamente con las armas, en la Ley Federal de Propiedad Industrial, perdón, la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos no está el homicidio, está La la aportación de armas. aportación de armas. Ajá. Y el homicidio está en el Código Penal, ya sea federal o de los estados. Pero en la ley federal lo que regula es las armas. No tanto lo que se ocasiona con las armas, sino las armas per se. La aportación de arma, el acopio de armas, la posesión de cartuchos, posesión de granadas, posesión de, o la fabricación ilícita de armas de fuego. Transportación. ¿La qué? La fabricación y transportación también de armas. Sí, la introducción clandestina de armas de fuego, todo lo que es armas, independientemente de los otros delitos que se ocasionen. Por ejemplo, lesiones, homicidio, ya está en el Código Penal de los estados. Entonces, cuando un ministerio público del estado conoce de una persona, la detienen porque asaltó un micro y mató a alguien, ¿de qué delito conoce el fuero común? Del asalto y del homicidio. ¿Y qué pasa con la portación de arma? Se la manda al Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Porque el delito de portación de arma está en una ley federal que conoce el Ministerio Público Federal. Entonces, el Ministerio Público de Fuero Común conoce del asalto y del homicidio, pero él no puede conocer de un delito federal. Se lo remite al Ministerio Público Federal, le dice, mira, te mando desglose para que tú sanciones, investigues y sanciones el delito de portación de arma. ¿Sí? Sí, Y el Ministerio, sí, doctor. ajá, y el Ministerio Público de Fuero Común solamente conoce por los delitos del fuero común. Ajá. Sí, gracias. Sí, es por eso que muchas veces cuando son por portación de arma de fuego los mandan al federal, ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí, esos delitos no los conoce el fuero común. Común, sino al fuero federal. El fuero federal. Entonces, Es como el robo al transporte con placas federales es igual, ¿verdad? puede ser que esté en un lugar federal. Todo lo que sea federal, como mencionas esto, es de competencia federal. Si es en una autopista federal, conoce al Ministerio Público Federal. Ajá. ¿Por qué? Porque hay varias hipótesis de que el Ministerio Público Federal conozca. Primero, ¿cuál sea? Que el delito esté previsto en una ley federal, o el otro, que sea cometido en un espacio federal, por ejemplo, en el aeropuerto. No. ¿Sí? Y hay otras hipótesis, ¿no? Sí, Víctor. Licenciado, yo tengo un detalle que me gustaría comentarle. Sí. Una ocasión yo paré un vehículo en una carretera federal. Sí. Al acercarme al vehículo, vi dos armas largas. En ese momento, pues saco yo el arma corta y sometemos mi compañero y yo a las dos personas con las dos armas largas. Sí. Me los llevo a la oficina y hago la puesta a disposición, pero después checo el vehículo y sale con reporte de robo, un delito del fuero común y un delito del fuero federal por las armas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Se lo pongo a disposición al federal y el federal me dice no, al común. Se lo llevo al común y me dice no, le toca al federal y que me dé vista a mí. Y fue una peleadera como no tiene idea. Sí, exacto. Sí, sí. ¿Sabe cómo lo resolví? Tuvimos que hablar más arriba y me lo recibió el común y le dio vista al federal. Mi pregunta es, ¿a quién le tocaba? Al federal, ¿por qué? Porque estaba en una carretera federal. Y ahora, el federal puede conocer de delitos del fuero común, como es el de por posesión de vehículo robado. Lo que no puede hacer el fuero común es conocer de delitos federales. Ajá. Entonces el federal, lo que hace en muchas ocasiones es quitarse el delito de fuero común, de decir, yo nada más conozco las armas, oye, pero estaba en un lugar federal. Sí, pero ese delito lo conoce el fuero común. Ajá. Pero el Ministerio Público Federal no le costaba nada conocer del delito del fuero común, que es el de posesión de vehículo robado.
Si fuera un vehículo federal, por ejemplo, que perteneciera a ese vehículo del INE, del Instituto Nacional Electoral, o vehículo de, pues un camión federal, un camión de esos de Sedena, ¿no? Entonces ahí sí, no, ni para dónde hacerse a un lado. Pero muchas veces batean los del fuero común, aunque sea en un lugar federal, batean los del fuero común y se quedan solamente con lo federal. Pero el federal puede conocer de delitos del fuero común, porque hay conexidad, se llama conexidad. Pero lo que no puede hacer jamás es el fuero común conocer de delitos federales. Eso no puede, ¿sí? Pero al final, hay problemas, muchas veces pasa como esto, eso pasa en la vida real, que no quieren trabajar tanto uno como el otro. Entonces, una cosa es remitir por incompetencia o solicitar por facultad de atracción. Facultad de atracción es que el federal conozca del fuero común, me lo atraigo, y el fuero común remita por incompetencia, que diga yo te lo mando porque no soy competente. ¿Sí? Sí, claro, pero son cosas que pasan en la vida real. Ah, sí, el problema es que ustedes a veces son los que andan batallando, ¿no? ¿Por qué? Porque así me pasaba yo cuando cocinaba en jueces federales. Una vez me tocó un asunto que se detuvo en Obregón, Ciudad Obregón, y el avión de la PGR me llevó a Ciudad Obregón. Y llegamos al juez del Obregón, dice, ¿dónde está internado en Toluca? ¿Sabes que no te lo puedo recibir? Llévatelo a Toluca. Imagínense, salí de la Ciudad de México del aeropuerto a Ciudad Obregón, llegué como a las 12, y después de ahí no me lo recibió, y regresarme en el avión a Toluca, llegué a Toluca como a las 5 o 6 de la tarde. En lo que arreglé la consignación y todo, tampoco me lo quería recibir el de Toluca, porque decía, no, es que ocurrieron los hechos en Sonora, en Ciudad Obregón. No, pues sabes qué, no, pues ya no me voy para allá, ¿no? No te voy a dar vista, pues dame vista, ¿no? Todo el día me llevé ahí. Lo bueno que estaba el avión de la PGR, ¿no? Pero así pasa, ¿no? En la vida real siguen pasando muchísimas cosas, ¿no? Son criterios personales. ¿Sí? ¿Sí, Víctor? Sí. Sí, gracias, licenciado, gracias. Israel. Bueno, imagino, dice Israel, ¿sí eres Israel? Sí, me llamo Israel, nada más que en mi correo dice Israel. Gracias, bueno. doctor. Bueno, pues ya no me quisiera desviar tanto del tema, así como usted lo comenta. Yo estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México y constantemente suceden situaciones sí, también. de este carácter, o sea, tocamientos, llega el personal de CEMAR y dice, pues yo a mí no me toca, porque aunque sea zona federal, pues es un delito del fuero común, y así se andan aventando la pelotita, y ellos no quieren proceder porque no quieren ser el primer respondiente, y siempre tenemos muchos problemas. Entonces, bueno, es lo que comentaba, siempre terminamos buscando a ver quién nos va a aceptar la apuesta, o al final de cuentas la persona afectada ve tan engorroso el tema que se sabe que ya mejor ya me voy, que se disculpe ya y se retiran. Sí, exacto. Sí, porque pues es en una zona federal, ¿no? Y ahí no entra el Ministerio Público de Fuero Común. Por eso hay MP federal ahí, ¿no? Pero aunque sea zona federal, el mismo Ministerio Público dice, bueno, pero es un delito, sí estamos en zona federal, pero no es un delito federal. Sí, exacto. Sí, salvo que sea un servidor público federal, ¿no? Dicen, ese sí, ¿no? Ese sí. Sí, era el tema, el comentario, doctor. Sí, muy bien, gracias. Francisco, ¿quieres comentar? Ya no. Gracias. Es que no alcancé a escuchar siempre quién le recibió a Víctor ahí la apuesta del federal o el común del vehículo con las armas. ¿Cómo se me fue el internet? Creo que fue el fuero común y lo remitió por incompetencia al federal. Me lo recibió el común, ahora sí que el hilo se rompe por el más delgado, me lo recibió el común y se lo mandó al federal. Por incompetencia. Exacto. Sí. Bueno, y aquí están, bueno, donde quieras lo mismo. Sí, y podía haberse quedado, seguramente no sé si se quedó con el del posesión del vehículo robado, el del fuero común. Sí, el del común sí se quedó con porque salió el vehículo robado. Ajá. Y ya nomás le avisó al federal de las 2 armas largas. Sí, ajá, sí, es lo más común que a veces pase.
porque a veces dicen, bueno, es que el artículo, creo que es 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a ver si alguien lo va buscando por ahí, dice, son delitos federales, y ahí viene la clasificación, diversas hipótesis. Dice, primero, los que están previstos en las leyes federales. Por ejemplo, Ley Federal de Propiedad Industrial es federal. Ley Federal, Código Fiscal de la Federación, delitos federales. Y después, los que se han sucedido en el extranjero, pero con repercusión en el Estado mexicano. Los que están previstos en leyes especiales, los que están previstos tal. Los que están cometidos en zonas federales, ¿no? Y así hay, es una clasificación, es como el artículo 56 más o menos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y ahí está. Y con ese se pueden fundamentar, ¿no? También. Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si ustedes llegan con el argumento, es que el artículo, creo que es 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dice que es un delito federal, pues ahí ya está más fundamentado, ¿no? Se llama Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dejen verlo de una vez. Es como el artículo 50 y tantos. A ver si no me equivoco. No está, no está. ¿Sería el artículo 50? Ya está, no es 48. Es el artículo 48. Dejen pasarlo aquí está. ¿Sí lo ven? Dice, las y los jueces penales federal de los delitos del orden federal. Y dice, son delitos del orden federal, dice, los previstos en leyes federales y los tratados internacionales. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Dice, los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal, los cometidos en el extranjero, los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras, aquellos en que la federación sea sujeto pasivo, los cometidos por una o un servidor público o empleado o persona empleado federal, los cometidos en contra de una persona servidora pública, los perpetrados con motivo de funcionamiento de un servicio público federal, los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal, entonces aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la federación, los señalados en el artículo 389 del Código Penal Federal, los cometidos pro en contra de las y los funcionarios electorales federales, los previstos en los artículos 366 del Código Penal Federal, cuando el delito se ha cometido para trasladar, entregar, etcétera. Los previstos en los artículos 376 y 376 cuater del Código Penal Federal, de los procedimientos de extradición, de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, de los delitos del fuero común respecto a los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiera ejercido la facultad de atracción. Está esto. ¿Saben qué no está los cometidos en lugares federales? No está. Están en las embajadas y legaciones. Que la federación sea sujeto pasivo. No. Antes sí estaba, ya lo reformaron, creo. Entonces, no está en los lugares federales.
ya no está en esta clasificación. Entonces, si están cometidos, bueno, de aquí de acuerdo a lo que estamos viendo, si están en lugares de fuero común, perdón, en los lugares federales, pues no. Por ese ese solo hecho, no. Ahora ya es del fuero común. ¿Sí? Sería solamente esta clasificación que vimos. ¿Sí? ¿Me quedó claro? Pero bueno, los demás sí los pueden fundamentar que son delitos federales. ¿Sí? No sé si ya quedó. ¿Sí? Vean esta ley. Bueno, vamos a ver bueno, la teoría general del delito, yo creo que veremos la siguiente semana para que veamos ahorita. Es algo de todos los días. Sin embargo, ¿sabemos qué es un delito? En Enterarse, presentamos ¿qué es un delito? En principio, la libertad de nadie puede ser violada, según establece nuestra propia Constitución. Sin embargo, la comisión de un delito permite que el Estado pueda limitar esa libertad. En términos muy simples, un delito es una conducta sancionada por el Estado, por lo general con la cárcel. Sin embargo, entender de qué se trata es un poco más complejo. El consenso en el mundo jurídico establece una definición que se resume más o menos así. Un delito es una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Veamos esto por partes. Lo primero es que es una conducta humana, es decir, si bien un animal puede fácilmente matar a una persona, no es un delito. Lo segundo es que debe ser un acto ejercido voluntariamente. Es decir, una persona que actúa en un estado de inconsciencia no puede cometer un delito. Por ejemplo, quien en un estado de sonambulismo roba a otra persona, actúa de forma involuntaria. En una circunstancia como esta persona debe probar su estado de inconsciencia. Luego, si por un acto reflejo una persona gira su auto para evitar un peligro y atropella y produce daños a otra, tampoco habrá delito, pues un acto reflejo carece, para efectos penales, de voluntad. Por último, si una persona es empujada por otra a un pequeño abismo y ésta aplasta a otra produciéndole lesiones, nuevamente, no puede haber delito, puesto que no fue un acto voluntario, sino producido por algo llamado fuerza física irresistible. Introducing Grammarly, like you've never seen before, your all-in-one writing essential. Recycling is great for bottles, not borrowed sentences. Grammarly's plagiarism checker helps you stay original by catching borrowed lines before they slip through. Here's how it works. Once your draft is finished, click on the plagiarism checker icon in the side panel. It checks the writing against a massive database and flags any copied phrases, complete with the percentage. Ahora bien, lo segundo es que el delito es una conducta típica, es decir, que esa conducta humana haya sido establecida por una ley como delito antes de su comisión. Esto está ligado a algo que se conoce como principio de legalidad penal, que nos dice que una persona puede solo ser condenada por un delito establecido así por una ley. Esto lo dice la Constitución en su artículo 2, numeral 24, inciso D. Entonces, lo que hace una ley es determinar que una conducta es sancionable como delito. Pero ¿cuándo una conducta es típica? Para ello, veamos como ejemplo el delito de homicidio. El Código Penal dice lo siguiente. En su artículo 106 dicta: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Aquí podemos ver que hay un supuesto de hecho que es el matar a otro. Hay también un bien jurídico protegido, en este caso la vida,
Un bien jurídico puede ser la vida, la salud, la propiedad privada y muchos otros. Luego, hay una sanción, que es la cárcel de 6 a 20 años por atentar contra ese bien jurídico. Entonces, una conducta típica será una que encaje en ese supuesto de hecho. El matar a otro, por lo tanto, es una conducta típica y posiblemente sancionable. Por otro lado, por ejemplo, el criticar a otro no es una conducta que encaje bajo un supuesto de hecho de un delito y por lo tanto no es una conducta típica. Pero no basta con que haya una conducta típica para que exista un delito, sino que ésta debe ser también antijurídica. Es decir, además debe ir contra lo establecido por el derecho. ¿Cómo así? Pueden existir conductas que sean típicas, pero que estén permitidas. Por ejemplo, existen las llamadas causas de justificación. Aquí vemos lo que se conoce como legítima defensa, es decir, que alguien lesione a otro o mate a otro. Imaginemos cuando se está defendiendo de un ataque. Igualmente, cuando un policía mata a un criminal, cumpliendo su deber bajo las reglas que le permiten hacerlo, no habrá delito. Adicionalmente, un médico, con el consentimiento de una persona, puede realizar cirugías, por ejemplo, lo que necesariamente va a producirle lesiones, lo que también está permitido. Entonces, un delito debe ser una conducta humana que encaje en un supuesto de hecho designado como tal por ley, pero que además no esté permitida por ley. Pero esto no es suficiente. Por último, también es necesario que esta conducta sea considerada culpable, es decir, que sea reprochable. A diferencia de las condiciones anteriores, que son objetivas, aquí se habla de lo subjetivo, es decir, de la conciencia y las intenciones de la persona. Aquí se analiza si la persona actuó con dolo o actuó con culpa. Cuando alguien actúa con dolo, en términos generales, significa que sabía lo que estaba haciendo y además quería conseguir el resultado. Es decir, la persona sabía que le estaba disparando a la otra persona y además quería matarla. Esto es el dolo directo. También hay dolo si el objetivo final no era dañar un bien jurídico, pero el daño era una consecuencia necesaria. Esto es dolo de consecuencias necesarias. Por ejemplo, el caso de un ladrón que sabe que para robar debe poner una bomba para tumbar una pared que va a matar necesariamente a los guardias. También hay dolo eventual si es que el sujeto no necesariamente quería producir el resultado, pero sabía que sus acciones podían llevar a ese resultado y no le importó seguir adelante. A esto se le llama dolo eventual. Por ejemplo, una persona que atropella a otra para causarle daño, aunque no quería matarla. Aún así, la atropella a toda velocidad y la mata. Aquí puede decir que actuó con dolo por el menosprecio hacia la vida de la otra persona. Por otro lado, en la culpa, el sujeto no buscaba el resultado, pero su descuido devino en la afectación de un bien jurídico. El ejemplo típico aquí es el médico que, sin darse cuenta, dejó una gasa dentro del cuerpo de un paciente operado y este fallece por una infección. Otro ejemplo es aquel en el que un sujeto se pasa la luz roja a toda velocidad sabiendo que está actuando de forma incorrecta, aunque cree que no va a pasar nada malo. Por consecuencia, mata a un peatón. En este caso, habrá cometido el delito de homicidio culposo, al haber actuado con culpa consciente. Sin embargo, un sujeto que maneja por la carretera, respetando todas las reglas de tránsito, y de pronto y sin avisar, un peatón se lanza a la pista frente al vehículo y el sujeto lo mata, aquí no habrá culpa y por lo tanto no habrá delito. Ahora, uno solo puede ser sancionado por actuar con culpa cuando el delito está establecido así por ley. Por ejemplo, no existe el robo culposo. Esto es, de forma muy general, qué es y cómo se determina si una conducta es delito. Un delito es una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Si no concurren estas condiciones, no habrá delito. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.
When you donate, you're really helping to save lives. You're stepping up for another life. Bueno, ¿qué vieron aquí en esta información? ¿Qué vieron? Pues desde cómo se tipifica un delito, empezando por la conducta, cuando es con dolo, cuando es culposo, cuando la persona está inconsciente. Ajá. Es una explicación precisa, dice ¿qué escribió? Elisa, una explicación precisa de lo que es el delito. ¿Y cuál es la explicación, Melissa? Ahorita manda. Sería la diferencia entre lo que es delito y lo que es ay, otra palabra ya se me fue. Culpa, ¿no? Que, bueno, el delito es, lo que yo entendí, que es, ahora sí que con propósito, a propósito. Exacto. Con la intención de. Ajá, causar daño. Sí, exactamente. Bueno, se dice la intención de provocar un resultado, ¿no? Porque a veces se cometen delitos, pero sin la intención de provocar un daño, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de un delito? Se comete el delito, pero no se tuvo la intención. Como ejemplo sería. En una operación. ¿Una qué? Una operación quirúrgica. Sí, puede ser una operación que no se tenía, eso ¿cómo se le llama? Por negligencia médica, ¿no? No se tenía la intención de provocarle un daño, ¿verdad? Se le llama un profilaxis, una mala práctica médica, ¿no? Bueno, sí, Manuel. También podría ser el caso que estuvo en Monterrey sobre la pista, que atropellaron a la señora, que se atravesó, que fue muy sonado. Sí, creo que sí, no, pues sí, exacto. Sí, puede haber sido una culpa. Bueno, aquí más específicamente le llaman culpa consciente o culpa con representación, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que, bueno, Amanda, ¿quieres comentar algo más? No, profe, sería todo. Todo, ok, bueno, muy bien. Bueno, eso es lo que el objeto, Víctor. Ya comentó ahí el compañero licenciado, los que más levantaba yo eran los accidentes en las autopistas, vía de 4 carriles, no es para peatones y ahí había muchos atropellamientos. Sí, exacto. Y quien lo atropella, pues bueno, dice, pues ¿qué andaba haciendo aquí? Es un delito culposo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ver, todos los elementos, bueno, que nos da tiempo, los elementos del delito, elementos, acuérdense, hay diferencia entre elementos del delito y elementos del tipo penal. Los elementos del tipo penal son los que están en las hipótesis normativas.
lo que estamos viendo, el sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídicamente tutelado, y los que requieren una definición gramatical o jurídica. Esos son los elementos del tipo penal. Los elementos del delito son los que ya vamos a ver el miércoles, después de ver esa introducción, que son conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y sus variantes negativos y positivos, por ejemplo, error de tipo, error de dolo, la conducta, cuando hay ausencia de conducta, cuando hay tipicidad, cuando hay cuando hay atipicidad, cuando hay antijuricidad y cuando no hay antijuricidad, cuando hay imputabilidad, cuando no lo hay, cuando hay culpabilidad, cuando no lo hay, etcétera. Esos son los elementos que vamos a ver. Van a aprender mucho de teoría del delito en 3 sesiones, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Verdad? Bueno, pues entonces aquí dejamos la sesión. Les agradezco su presencia y que vayan. La siguiente semana, pues ya va a ser normal de 6 a 8, de 8 a 10. Hasta hoy tenía esa actividad, pero la siguiente semana ya es normal, de 8 a 10 de la noche. ¿Sí? Bueno, pues pasen bonita noche, nos vemos el miércoles y hagan su reporte de clase. ¿Sí? Gracias, doctor, buenas noches. Sí, igual, gracias. Gracias, doctor, buenas noches a todos, excelente semana. Igualmente a ustedes, gracias, bonita noche.